Tardes ya, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Voy a pedir que me acompañen en oración para pedir el favor de nuestro Dios de una manera especial en este tiempo de estudio. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, gracias le damos por este tiempo que nos permite tener. Gracias le damos por su palabra. Gracias porque su palabra ha sido expuesta a su pueblo, Señor, y cuánto le suplicamos que usted continúe con nosotros y que también por medio de este estudio usted nos ayude y nos permita entender un poco mejor su palabra, sus mandamientos. ¿Quién es usted, Padre? Conocerle, y que al conocerle vivamos para su gloria, Señor, que esto nos lleve al arrepentimiento y a vivir solamente buscando exaltarle y glorificarle a usted, Padre. A usted oramos, Señor, y suplicamos y clamamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues continuamos con nuestro breve estudio, con nuestro estudio introductorio respecto al libro de Apocalipsis. Y recordemos que estamos estudiando también la predicación el libro de Apocalipsis de manera secuencial. Sin embargo, lo que estamos tratando de hacer en el estudio es ver las cuestiones que son un poco más técnicas y que no se pueden muchas veces mencionar por medio de una predicación. Y hasta este punto hemos comenzado de que existen lo que hemos llamado tres claves o tres puntos claves que debemos comprender para entender correctamente el libro de Apocalipsis. Y estos tres aspectos claves son el género literario, el enfoque general del libro y el bosquejo del libro. Ya hemos visto sobre el género literario y hemos explicado, yendo a las propias referencias bíblicas en el libro de Apocalipsis, que este libro se debe considerar como un libro de profecía apocalíptica epistolar. Es un género triple, nosotros mencionábamos cuando vimos sobre el género literario del libro. El siguiente aspecto que dijimos es importante que nosotros entendamos para una correcta comprensión del libro de Apocalipsis. Ya dijimos el género literario, el enfoque general. El enfoque general es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, que es la comprensión general del libro. Y en tercer lugar, es algo que vamos a ver más adelante, es el bosquejo del libro. A la luz del género literario, a la luz del enfoque general del libro, ¿cómo puedo yo dividir o cómo debo leer el libro de Apocalipsis? ¿Cuál es el orden de los acontecimientos o cuál es el orden de lo que encontramos, del contenido en el libro de Apocalipsis? Así que estamos en la segunda clave o en el segundo aspecto importante para un correcto entendimiento del libro de Apocalipsis, que es el enfoque general o el entendimiento general del libro. Debemos tener una idea en general de qué habla el libro, de qué trata el libro, porque ese entendimiento general o esa visión general que yo tengo del libro, como esta visión desde arriba, como lo vería desde un helicóptero, va a ser como ese colador que me va a ayudar a cernir aquello que yo encuentro en el libro. Aclaramos que el hablar de un enfoque general del libro no tiene que ver necesariamente o forzosamente está relacionado a la postura sobre el milenio, el reinado de Cristo de 1000 años. No es necesariamente igual a hablar de un enfoque general del libro. Hablar sobre el milenio es hablar sobre una parte del libro, sobre un pasaje o sobre algunas cuestiones de la escritura, pero no de todo el libro. Estamos hablando de todo el libro de manera general. Dijimos que íbamos a presentar las principales interpretaciones o las principales escuelas de interpretación, los principales enfoques que se conocen o que se han dado a lo largo de la historia. Y hablamos ya de algunos de estos enfoques. Tenemos o ya hemos visto el enfoque preterista. Decíamos que el enfoque preterista, su característica principal es que enseña que el libro o que la mayor parte de la enseñanza del libro es una profecía
que se escribió en el 69 después de Cristo respecto a la destrucción de Jerusalén y del templo que tuvo lugar en el 70 después de Cristo. Es decir, que nos dice que el 90% del libro prácticamente es algo que ya ocurrió, es algo que ya ha pasado. Nosotros hablábamos en la respuesta de que esto es algo que nos deja con una irrelevancia del libro para muchas aplicaciones hoy en día, entre otras cuestiones. Hemos visto también la interpretación de la bestia. Bueno, en el enfoque preterista, la bestia, que es el personaje o que es de lo que se habla en el capítulo 13 de Apocalipsis, un tema que ha generado gran debate. Bueno, para el enfoque preterista, la bestia se trata del Israel apóstata, y que Dios viene a castigar y a destruir Jerusalén y a destruir el templo por causa de la apostasía de Israel. Después vimos el enfoque historicista, y nosotros decíamos el enfoque historicista básicamente es aquel, y también mencionábamos que es un enfoque que ya prácticamente ha desaparecido hoy en día, que fue muy famoso durante la época de la Reforma, pero el enfoque historicista básicamente nos dice que el libro de Apocalipsis es desde el inicio hasta el final una especie de línea del tiempo, que nos narra la historia de la iglesia de forma secuencial entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y aunque esto nos puede sonar bastante lógico, el problema con este tipo de enfoque es que dependemos completamente de saber en qué parte de la línea del tiempo nos encontramos para saber en qué capítulo de Apocalipsis nos encontramos, y no hay forma en la cual nosotros podamos saber en qué parte de la línea del tiempo nos encontramos. No hay forma de que alguien pueda decir, mira, estamos apenas en el capítulo 3, o ya avanzamos hasta el capítulo 8, o estamos llegando al capítulo 13 donde ya va a venir la bestia y todas estas cosas. No hay forma que podamos saberlo realmente, y como no lo podemos saber realmente, tampoco es seguro que podamos encontrar cada una de las correspondencias históricas que son necesarias para este tipo de interpretación. ¿Cuál es la prueba de esto? Bueno, vimos también en la interpretación de la bestia de Apocalipsis 13 que se da en esta escuela o en este enfoque historicista. Durante la época de la Reforma, la bestia, el anticristo, el hombre de pecado, etcétera, etcétera, era el Papa. Y creo que era Leo X, si no recuerdo mal, pero después murió el Papa, entonces ya no podía ser el Papa y tenía que ser alguien más. Y entonces, como tienen que encontrar, como para ellos el Apocalipsis es una línea del tiempo y tienes que encontrar una correspondencia entre las imágenes que encontramos aquí, y tienes que encontrar una correspondencia directa con algún personaje histórico, pues lógicamente la bestia, cuando se muere el que tú pensabas que era la bestia, cuando ya viste que no era Mahoma, cuando ya viste que no era el Papa, cuando ya viste que no era la Unión Soviética, pues tienes que buscar otra bestia que encaje en... Bueno, suena feo, pero tienes que buscar otro personaje histórico presente. Alguien pudiera decir que la bestia, he escuchado que decían que la bestia era el rey de España, y los españoles estaban de acuerdo con eso, pero no sé por qué lo decían, la verdad. Pero hay diferentes interpretaciones. Algunos dicen que es Putin. El problema es ese, y que una y otra vez se ha cambiado la interpretación. En los 80s lo que se mencionaba más pues era la Unión Soviética. Ahorita pues no sé en realidad en qué esté, porque es un enfoque que por lo mismo ya ha perdido mucha popularidad. La respuesta a este enfoque, decíamos, también es el hecho de que como depende de que sepas exactamente en dónde te encuentras en la línea del tiempo para encontrar qué es lo que está sucediendo en la historia que vaya con el libro de Apocalipsis, en realidad no se puede interpretar. O bueno, no se puede interpretar con certeza, porque no sabes en dónde estás en la línea del tiempo. Si estás en un punto en el cual, por ejemplo, en Europa, cuando fue atacada por los musulmanes, bueno, la bestia entonces son los musulmanes, es Mahoma. Si estás en la Reforma, la bestia es el Papa. Si estás en la modernidad, puede ser cualquier otro personaje histórico, pero genera muchos debates, pero no hay algo que nos dé certeza respecto a
cómo podemos ubicarnos. El tercer enfoque es el que veremos hoy, el día de hoy. Vamos a ver si el Señor permite 2 más. Recuerden que habíamos dicho que hay 5 principales. Mencionamos también que hay distintas variantes que nos tomaría demasiado tiempo analizar cada una de las variantes. Estamos solamente viendo por encima lo que enseña principalmente cada uno de estos enfoques. Bueno, el enfoque futurista. Este es uno de los enfoques más populares en la cultura occidental moderna, es decir, el día de hoy. Aunque no es un enfoque recientemente inventado, por decirlo de alguna manera, sí es un enfoque que ha tomado mucho auge el día de hoy. Y el propio nombre de este enfoque pues ya nos dice mucho respecto a lo que podemos esperar en la interpretación del Apocalipsis, en esta escuela de interpretación. Lo que nos dice el enfoque futurista es que prácticamente la totalidad del libro de Apocalipsis se trata de una serie de eventos que están por venir. O dicho de otra manera, para el enfoque futurista, el contenido de Apocalipsis es prácticamente de manera exclusiva, casi en su totalidad, sobre algo que está en el futuro, para nada en el pasado, y como implicación, prácticamente en el libro no existe nada para el presente. Y digo prácticamente porque hay excepciones, pero prácticamente no hay nada para nosotros en el presente. Así que esta interpretación sugiere que prácticamente la totalidad de Apocalipsis, excepto quizás por los primeros 3 capítulos, son cosas que están completamente por venir. No hay nada en el pasado, no hay nada en el presente, todo es hacia el futuro. Pudiéramos decir que este enfoque es como una especie de espejo, que es como lo contrario del enfoque preterista. El enfoque preterista nos dice el 90% ya pasó, este nos dice el 90% está por venir en un futuro. Ahora, hay diferentes posturas respecto a este enfoque futurista, pero la versión más popular hoy en día del enfoque futurista es la que encontramos dentro del sistema de interpretación bíblico que se conoce como el dispensacionalismo. Hay futuristas que no son dispensacionalistas, pero la mayoría de futuristas son dispensacionalistas. Ahora, para los que se están preguntando qué es el dispensacionalismo, bueno, no es el tema de este estudio, entonces no, sí les voy a decir que... Ok, el dispensacionalismo es un sistema o una escuela de interpretación bíblica que enseña que Dios se relaciona con el hombre a través de distintas dispensaciones. Y eso ya no nos dice mucho, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, en las interpretaciones, y aclaro, en las interpretaciones más radicales del dispensacionalismo, esto quiere decir que Dios inicia con Adán, pero que Adán cae en pecado, y entonces Dios de alguna manera vuelve a comenzar con otro plan de salvación, y ahora lo hace con Noé. Pero como Noé falla, entonces Dios viene ahora con otro nuevo plan de salvación y se desarrolla con la humanidad a través del pueblo de Israel. Y como Israel falló, porque Israel no cumplió los propósitos de Dios, entonces Dios vuelve a empezar y se relaciona ahora con el hombre por medio de Cristo. Ahora aclaro, esta es la forma de interpretarlo de los dispensacionalistas más radicales, que sostienen que no hay una relación entre los relatos bíblicos de la caída de Adán, de la caída del pueblo de Israel, que nada de esto es algo que está anticipando a Cristo, sino más bien Cristo es como el último recurso que Dios presenta para tener una relación con su pueblo. Si alguno ha estudiado o ha tenido en sus manos una Biblia de estudio Scofield, esto es lo que van a encontrar, el enfoque dispensacionalista. La mayoría de los dispensacionalistas modernos no creen esa falta de conexión entre los relatos de la Escritura de una manera tan radical.
y su dispensacionalismo se limita prácticamente a lo que encontramos en el libro de Apocalipsis y a la relación que existe entre Israel y la iglesia. En este sentido, entonces, el enfoque dispensacionalista que toma un enfoque futurista del libro de Apocalipsis, bueno, ellos creen en que las promesas hechas al pueblo de Israel se tienen que cumplir literalmente en el pueblo de Israel étnico como nación, y que la iglesia no es el cumplimiento de esas promesas hechas para Israel. Así que para un dispensacionalista futurista hay una forma particular en la que todo esto que nosotros vemos aquí a partir del capítulo 4 se tiene que cumplir, y se tiene que cumplir específicamente en el futuro, y tiene que ver con el reino de Israel. Así que para los futuristas, entonces Apocalipsis es una especie de mirada de acontecimientos que van a ocurrir literalmente y cronológicamente en el futuro, que comienza con las 7 cartas a las iglesias, que de alguna manera son sobre el presente, pero que una vez que entras al capítulo 4 viene que el rapto de la iglesia se va de este mundo. En este mundo solo quedan que incrédulos y judíos, y entonces sí, Dios ahora va a cumplir todas las promesas hechas al pueblo de Israel, y los incrédulos que quedan todavía tienen una oportunidad para arrepentirse. Viene el reino del milenio, y después viene ya la segunda venida de Cristo en su plenitud para establecer su nuevo reino en la tierra. No lo estoy enseñando, solamente estoy diciendo que eso es lo que ellos... ¿Ok? Así que, ¿cuál es la interpretación de la bestia en esta escuela de interpretación del libro de Apocalipsis futurista? Bueno, como podemos imaginar, ya vimos que para los preteristas la bestia era el Israel apóstata. Para los historicistas la bestia es un personaje histórico maligno que se levanta en cierta generación, que ya ha pasado por allí el Papa, ya ha pasado Mahoma, la Unión Soviética. Pero para el futurista no se sabe quién es la bestia, o no se sabe quién va a ser la bestia. Pero lo que sí se cree es que tiene que ser un personaje verdadero, histórico, no un sistema de gobierno, no una ideología, sino que tiene que ser un personaje que no ha sido todavía revelado, lo cual por supuesto crea todo tipo de especulaciones respecto a figuras políticas, respecto a personajes que podrían ser este elemento o esta figura del anticristo que está por venir. Pero por supuesto también parece un poco irracional estar tratando de averiguar quién es, porque esto es algo que viene en el futuro, que es algo que no nos corresponde a nosotros. Ahora, sobre el futurismo también hay muchas variantes. Sobre esta forma de interpretar Apocalipsis hay muchas variantes, y no pudiéramos abarcar todas en un breve espacio de tiempo. Pero uno de los personajes que tienen esta escuela futurista más reconocidos el día de hoy y más relevantes, especialmente en América Latina, es el fallecido pastor, nuestro amado hermano que respetamos y amamos tanto, John MacArthur. Él tiene esta interpretación del enfoque futurista de Apocalipsis, y él hablaba precisamente de eso, de Dios va a cumplir sus promesas a Israel en un Israel que es étnico, literal, y la iglesia no es el cumplimiento de esas promesas para Israel. Ahora, la respuesta que damos, o por qué no consideramos que este enfoque sea el correcto, en especial la versión dispensacionalista, y la mayoría de los problemas tienen que ver con la relevancia del libro, porque con una versión dispensacionalista de el Apocalipsis nos quedamos que el 90% del libro es aplicable únicamente para aquellos que estén aquí después del rapto.
porque la iglesia ya no va a estar aquí. Y si la iglesia ya no va a estar aquí, el 90% del libro no es aplicable para nosotros hoy en día. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con personas que van a estar aquí después del rapto. Tiene que ver con el Israel étnico, pero no tiene que ver con el pueblo de Dios hoy, no tiene que ver con la iglesia. En el enfoque futurista, el rapto ocurre inmediatamente al inicio del capítulo 4 de Apocalipsis, lo que quiere decir que todos los creyentes cristianos habrán desaparecido del mundo, y de allí los cuestionamientos respecto a la relevancia del libro. Si nosotros entendemos, como dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y que toda es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, nos preguntamos por qué sería escrito este libro para toda la iglesia si toda la iglesia no va a estar aquí para aplicar esas enseñanzas del libro. Porque si nosotros tomamos en cuenta este enfoque futurista, entonces el libro de Apocalipsis, amados hermanos, no se trata de cómo debemos vivir en medio del sufrimiento y la persecución en este mundo con una esperanza futura, porque tú no vas a estar aquí cuando esté pasando esto. Cuando mucho nos aplicarán los primeros 3 capítulos, pero de ahí en fuera no vamos a estar aquí para ver esto. El otro problema con este enfoque es el hecho de que, dada su propia naturaleza, genera muchísimas discusiones en el mundo evangélico. Vas a encontrar diagramas, especulaciones, señalamientos respecto a quién será o quién es el anticristo, pero aparte de toda la abundancia de material que te puedes encontrar, hay muy pocas, si es que existe alguna de estas discusiones, que tengan un valor significativo para el presente, porque todo está pensado solamente en un futuro que es lejano. Además, por eso decíamos que era importante hablar primero de la audiencia, de a quién estaba dirigido, del género literario, porque cuando nosotros tomamos este enfoque, eso nos va a chocar con la audiencia que nosotros hemos dicho que es del libro de Apocalipsis, y nos va a chocar también con el género literario, porque el enfoque que insiste en que este libro es un mapa cronológico del futuro, al mismo tiempo choca con el género de la profecía apocalíptica entregada a la iglesia en forma de una carta, de una epístola que tiene relevancia para nosotros hoy en día. Con eso terminamos el enfoque el enfoque futurista, y pasamos ahora al enfoque idealista. El enfoque idealista. Ahora, este enfoque idealista, si se dan cuenta, los demás enfoques como que tienen ciertas cosas en común. Decíamos, el enfoque futurista es como un espejo del preterista. El enfoque idealista es difícil de explicar, porque encuentra un gran número de variantes, y estas variantes van desde variantes que son muy ortodoxas hasta variantes que rayan casi en la herejía. Pero podemos decir de una manera general, y creo que es seguro decir de una manera general, que el enfoque idealista, que la forma idealista de interpretar Apocalipsis es un enfoque que se mueve de una manera que es completamente distinta al resto de enfoques que hemos visto hasta hoy. Porque lo que enseña el enfoque idealista es, en última instancia, que el libro de Apocalipsis es meramente, o sea, únicamente una representación teológica de la guerra entre el bien y el mal. El enfoque idealista lo que nos dice es: dejémonos de personajes históricos, de eventos en la historia. El libro de Apocalipsis se trata únicamente, exclusivamente, de una imagen de la guerra entre el bien y el mal. Es una imagen que se nos pinta de la batalla entre Dios y Satanás, entre Cristo y el demonio. Ellos pintan esta guerra entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, como meras imágenes.
Han visto, a veces en internet había imágenes que se hacían a veces muy virales, ¿no? De que estaba un enfermo en una camita y estaba un personaje que supuestamente es Jesús y Satanás ahí echándose unas venciditas a ver quién ganaba. Bueno, para el enfoque idealista, básicamente eso es el libro de Apocalipsis. Para los idealistas, el libro Apocalipsis no se trata de historia, no se trata del pasado y tampoco se trata del futuro. No trata ni de encontrar conexiones históricas entre personajes como lo hace el futurismo, como lo hace el preterismo, como lo hace el historicismo. Allí es donde este enfoque es radicalmente diferente. Para este enfoque, el libro de Apocalipsis es en su totalidad una imagen y solamente una imagen general de la batalla presente entre Dios y Satanás. Así que para los preteristas no hay nada que podamos encontrar aquí literalmente, no hay nada que nos pueda dar algo que pueda suceder a excepción, y hasta eso en algunos círculos, a excepción de la segunda venida de Cristo. Entonces, para este enfoque idealista, Dios es el bueno, Satanás es el malo, ambos están peleando y los cristianos pobrecitos estamos en medio de esta guerra. Y por eso viene la persecución. En honor a aquellos que abrazan esta escuela o este enfoque de interpretación de Apocalipsis, la mayoría reconoce que por lo menos la segunda venida de Cristo sí es un evento histórico que va a ocurrir, aunque hay quienes también lo niegan. Pero entonces el problema con este enfoque es que lo normal para un idealista es que el libro se interprete como algo que es demasiado vago y demasiado general, que no tratan de encontrar ningún tipo de conexión entre la historia, entre lo que está ocurriendo a la iglesia, entre la persecución y verdaderamente lo que nos enseña el libro. Es solamente una representación visionaria, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, este enfoque es el favorito de intérpretes liberales y críticos de la autoridad de la Escritura, gente que niega la existencia de milagros, gente que no cree que pueda ocurrir algo que sobrepasa las leyes de la naturaleza. Pero como dijimos, eso es solamente en las versiones más extremas. Hay versiones que son más moderadas. ¿Quién es la bestia en el enfoque idealista? Bueno, si pusimos un poco de atención, nadie es la bestia. No hay una bestia, no hay nada en particular, solamente es una forma de hablar o de representar el mal. La bestia es solamente una representación del hecho de que Satanás se opone a Dios y que la maldad existe en este mundo. La respuesta, o por qué no consideramos que este enfoque sea el correcto. Bueno, para empezar tenemos que decir que actualmente este tipo de enfoque no juega ya un papel importante en la mayoría de los círculos evangélicos, que quiere decir que hay muy poquitos que realmente crean ya en este tipo de enfoque, porque de alguna manera entienden que esto hace un deterioro a la propia autoridad de la Escritura. Pero como ya hemos visto, el principal problema con este enfoque es que no ven una conexión entre el libro y el mundo real. Mientras es cierto que historicistas y futuristas tratan de buscar una conexión de uno a uno en cada símbolo que encontramos en el libro, los idealistas simple y sencillamente se deshacen de todo esto y afirman que no existe ninguna conexión. Y ese, que es su principal diferenciador, es también su principal debilidad. Porque realmente, amados hermanos, nosotros creemos, a la luz de la propia palabra de Dios,
que el libro de Apocalipsis tiene conexión con la realidad que nosotros vivimos hoy en día y que es un mensaje de Jesucristo para su iglesia, que es relevante para la iglesia y aplicable para la iglesia hoy en día, más allá de saber que el mal existe y que está peleando contra Dios. Lo otro en lo que pudiéramos decir que no estamos de acuerdo es específicamente en las versiones más extremas del enfoque idealista que niegan incluso una segunda venida de Cristo. Obviamente nosotros entendemos que a la luz de la Escritura esto es simplemente inaceptable. Así que hasta aquí hemos visto 4 escuelas de interpretación. Y nos queda por ver la última escuela de interpretación, que es la escuela de interpretación que nosotros enseñamos y que es la escuela de interpretación que creemos tiene la mejor conexión, no solamente con el resto de la Escritura, sino que respeta el género literario, la audiencia original del libro de Apocalipsis. Y este enfoque es el enfoque que es conocido como enfoque heterista o eclecticista, y tiene un nombre más grande que es histórico redentor de idealismo modificado. Y cuando veamos este enfoque, ahí sí vamos a ver quién es la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Así que si quieren saber quién es la bestia, no se pierdan el próximo estudio, porque ahí veremos, si el Señor permite, este enfoque. Y vamos a ver de una vez por todas quién es la bestia de Apocalipsis 13. Que vamos a orar. Que es Donald Trump. Señor, gracias le damos por su palabra. Gracias le damos porque usted nos ha dejado el libro de Apocalipsis también, y que es un libro lleno de riquezas espirituales que son aplicables para su iglesia. ¿Cuánto le suplicamos, Señor, que nos ayude de una manera respetuosa a enseñar aquello que pensamos, que a la luz de su palabra es lo que más se apega a la enseñanza de este libro? Porque lo que buscamos, Señor, es simple y sencillamente que las verdades de este libro sean vistas con todo su esplendor, con toda su belleza y con toda su grandeza, y que de esta manera sean de enorme consuelo a su pueblo, un pueblo que usted ha llamado a luchar en contra del pecado y que ha anunciado de antemano que va a enfrentar oposición, dolor y sufrimiento cuando lo hacemos. Ayúdenos a ver toda la esperanza que usted nos da en este libro, para que la abracemos y de esta manera vivamos conociéndole mejor para su gloria, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias, hermanos.